Oye, aquí en México se dice a las ¿Qué tal? Muy buenas noches. La verdad, para nosotros, para NATLI, Instituto Tlaxcalteca de Posgrados, es un honor darle la bienvenida y también, pues como todas las noches, todas las transmisiones que tenemos a un gran ser humano y la verdad una catedrática experta en diversos temas. Entonces, bueno, pues tengo el honor de presentarles a, bueno, yo como soy su amiga le puedo decir Mirabai. Mirabai, entonces ella es abogada, filósofa, periodista, se define como humanista, sanadora de profesión, con experiencia de más de 15 años de realizar terapia de pareja, procesos de intermediación jurídica, civil y canónica. Es maestra en las herramientas de autotransformación, Theta Healing, yoga tántrico y hatha, y con formación de medicina china, ayurveda y sonido. Ella está en Colombia. Entonces, bueno, pues les voy a pedir, te voy a agradecer profundamente este espacio que le brindas a NATLI, Instituto Tlaxcalteca de Posgrados. Tu casa mexicana, Tlaxcalteca, te recibe. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de un tema que es controversial, por supuesto, ella lo va a desarrollar. Muchos de nosotros quizás no estemos de acuerdo, quizás tengamos otras miradas, ¿no? Pero es importante escuchar a profesionistas como Mirabai para que entonces nosotros nos vayamos adentrando a otro tipo de ideas, ¿verdad? Muy respetuosas también, aunque a veces no estamos muy de acuerdo. Vamos a escucharla en este Face Live. Eso. Bienvenida seas, ¿eh? ¿Qué tal? Muy Aquí buenas estamos. noches, Maru. Estoy muy honrada de estar en el Instituto Nazclat de Telestazcal. Tlaxcalteca. Estoy súper honrosa. Excúsenme los mexicanos y todos ustedes. Amo su lenguaje. Estoy en Bogotá. Me encanta el náhuatl. Soy una enamorada del náhuatl. Cuando estuve en Ciudad de México estudiando, que fui por 3 semanas, pero me quedé 3 meses, me compré un montón de libros, de diccionarios, porque si uno habla náhuatl, habla griego y habla latín. Y entonces me enamoró. Es un honor para mí estar esta noche con ustedes y devolverles un poco de todo lo que me ha dado esa tierra, que ha sido muy interesante. Y me encanta que pues estar en esta noche y sobre todo para mí Telestezclán, no lo puedo decir, es el lugar donde se hacen las tortillas. Según entendí de mi experiencia estar ahí, donde empezó la conquista, el mero, mero donde llegó Hernán Cortés y empezó la conquista de las Américas. Sí, no estoy mal. Sí, muy Y bien. espero algún día dentro de mis deseos más profundos será ir a ese lugar, es ir a ese lugar físicamente. Esta noche estar de forma virtual es algo maravilloso porque entiendo que es el eje del conocimiento de América, gústenos o no nos guste. Muy bien, muchas gracias. Me encanta cómo te pones la manita en el corazón y dices presente. Esta es tu casa mexicana. Nosotros somos, la verdad, muy cordiales, muy cercanos, muy amistosos y la verdad en esta noche bendecimos en este momento
tu presencia aquí en Antli, Instituto Tlaxcalteca de Posgrados. Adelante, Mir. Bueno, ¿Qué nos qué vas a rico estar acá. contar? Bueno, entonces, bueno, esta noche el tema que tenemos propuestos es hablar de la infidelidad femenina. ¿Por qué es importante hablar de la infidelidad femenina? Porque literalmente tenemos un tabú sobre la infidelidad femenina. ¿Y qué es un tabú? Que es un tema que no se habla y no se aborda de frente y no se dice, sí, las mujeres son infieles como son los hombres. ¿Qué es lo que pasa? Que a los hombres, a la energía masculina y a los hombres se les acusa tradicionalmente de ser infieles y ejemplos tenemos por dar y convidar. Y un ejemplo contundente, pues ustedes y sus maravillosas rancheras, su maravillosa historia, o sea, eso es lo que hay. Pero cuando hablamos de infidelidad femenina, entonces empezamos a tener una serie de tabús. ¿Y por qué digo tabús? Porque literalmente, por ejemplo, yo hice un experimento mental para esta charla y para prepararme a otros eventos, le pregunté a todos mis amigos intelectuales que tienen muchos posgrados, que saben en eso, tienen experiencia. Bueno, hablemos de la literatura femenina. ¿Dónde están las infieles? Y por alguna razón todos quedaron bloqueados, no decían nada. Entonces, a los filósofos muy preocupados me dijeron, oiga, ha sido tan sistemático y tan represivo el tema de la infidelidad femenina que no me acuerdo de nada. Y me dio risa porque los ejemplos en literatura son maravillosos. Hay una novela española que se llama La Regenta, que es una novela muy importante que sirve para identificar cómo funciona la infidelidad femenina y la religión católica, ¿sí? En la literatura... Perdón, me preguntan que si podría ser tan gentil. Aparte te están empezando a mandar saludos, ¿eh? Y agradecemos a las personas que se están conectando, pero me preguntan que si eres tan gentil de volver a repetir cómo se llama la novela. Gracias. La novela, mira, tengo un blog en LinkedIn, se llama La Ajá, Regenta, ajá. o sea, y están con mucho gusto, se los puedo mandar y lo podemos compartir. Es una novela de literatura española clásica que fue prohibida por Franco por el tema, pero no por eso, sino porque literalmente cuestionaba la religión católica. Pero tenemos más ejemplos. Está Madame Bovary, están los rusos, o sea, lo que hay es ejemplos. Entonces, pero ejemplos también prácticos de la experiencia clínica y de hacer terapia familiar y hacer procesos de mediación y bueno, diferentes procesos que hago como me presentaste, pues que desde la medicina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en términos de la infidelidad? Vamos a hablar de un primer término, que es los términos católicos y generados por la iglesia y la estructura judeocristiana, ¿sí me entiendes? Literalmente, Sí. en algún momento de la humanidad, el deseo sexual de las mujeres tuvo que ser controlado por el tema de proteger a la familia y se habló del pecado. Y eso todo ocurrió pues con la religión católica que llegó en eso. Entonces la infidelidad está considerada dentro del pecado de la lujuria, ¿sí me entiendes? Pero realmente lo que buscaba o lo que se busca con la infidelidad es proteger el hogar y sobre todo porque la infidelidad femenina puede tener unos daños demoledores para la familia y para la psiquis de los hombres. Yo siempre les recuerdo a los practicantes de mis herramientas espirituales y a las mismas mujeres que los hombres se ven duros por fuera, pero son blanditos por dentro. Mientras que nosotras somos blanditas por fuera, pero duras por dentro. Entonces, emocionalmente, una infidelidad en una relación de pareja es algo muy complejo y tiene múltiples matices. ¿Cómo lo ve, por ejemplo, la terapia familiar sistémica? Dentro de la terapia familiar sistémica es claro que la infidelidad es un problema de pareja y hay un acuerdo o un acuerdo tácito o explícito de cómo funciona. En la religión católica, ¿qué es lo que pasa? Si la gente se casó por lo católico, y espero que algún día me inviten a uno de sus maravillosos matrimonios católicos mexicanos que les colocan esos collares, se colocan las perlas, que el lazo es literal. Tengo fotos que no puse hoy, pero yo tengo todo el seguimiento. Si algún día me invitan, yo digo, por favor, eso, porque el lazo es hasta que la muerte los separe, fieles en la vida y les vea. ¿Qué ocurre ahí? El matrimonio católico es un sacramento. Y como sacramento, ahí usted se metió en una dinámica espiritual muy delicada. No estoy diciendo que porque se casó se queda así, porque por ejemplo en Colombia existe desde 1991, existe efectivamente el divorcio y la separación de hechos y de bienes, porque el hecho que se haya elegido mal hombres o mujeres no significa que uno se quede ahí.
señoras y señores, como me escuchan, hay algo mágico que se llama divorcio, separación. ¿Sí? La vida de pareja, si a uno lo está construyendo y lo edifica, es algo maravilloso, pero si no funciona, hay que aceptar que el amor se acaba, como dice uno de los mejores sistémicos del mundo, Mauricio Cera, cuando se acaba el amor, porque existe el buen amor y el mal amor. Y la vida es muy corta, como nos ha enseñado esta pandemia, este mundo endémico, para uno estar en mal amor. Por lo menos yo no le jalo a eso, ¿sí? Entonces, básicamente, la infidelidad femenina tiene varios matices, y entonces el primer matiz que quiero tratar es el tema católico de pecado, pero este es un tema que literalmente está vinculado al sacramento del matrimonio y está vinculado al pecado de la lujuria, que uno entiende que eso funcionaba cuando la familia tenía una estructura donde había que proteger y las mujeres no trabajábamos, pero las mujeres en este momento tenemos unos controles sociales muy fuertes. Entonces, el matrimonio, por favor, escuchen esto muy bien, el matrimonio es un tema de control social y el matrimonio es una manera de moverse socialmente y un vehículo social. ¿Cómo así? Sí, usted se casa porque casarse tiene beneficios a nivel social, ¿sí? Y beneficios hasta económicos. Hay sociedades que lo tienen muy clara, como la sociedad inglesa, que si usted se casa tiene el 50% de impuestos se ahorra porque se busca proteger la familia. Entonces, casarse es un negocio muy bueno porque se va a ahorrar el 50% de los impuestos y se protege a la familia, ¿sí me entienden? Entonces, las mujeres tenemos que ser los controles sociales que tenemos. Usted tiene que seguir siendo buena mamá, porque pues hay una función social de la maternidad y hay unos vínculos que se generan ahí. Tiene que ser bonita, se tiene que ver bien, no se puede engordar y en ese sentido la sociedad mexicana, mujeres hermosas y valiosas que he conocido, las mexicanas, Dios mío, o sea, qué difícil ser mujer en México desde eso. Dos, un control sobre el peso, no te puedes engordar, te tienes que ver de una manera, tienes que ser exitosa, producir dinero y fuera de eso, pues tienes que, o sea, cumplir con un montón de cosas que nos ha exigido profesionalizarnos y exigir derechos igual que los hombres. Y en ese sentido, tanto hombres y mujeres tenemos derecho a algo que se llama el placer sexual. Y siempre hemos tenido derecho a ese placer sexual. Pero ¿qué pasa? Como lo mediamos a través de la culpa, del delito, del pecado, porque imagínense eso del pecado original, y que si uno hace eso, eso pesa en el inconsciente de las personas y en la vida social, y sobre todo en el caso de México, es en mi experiencia, estando compartiendo con ustedes en periodos de 3 meses, 4 meses en Ciudad de México, viviendo, es que me di cuenta que la culpa y la presión social muchas veces no las deja divorciarse o separarse y que tampoco tenían los mecanismos para hacerlo tanto hombres y mujeres. Y obviamente esto se complica un poco más si la gente tiene hijos, porque si hay pareja, pero no tienen hijos, la gente se relaja. Pero cuando hay hijos, eso se vuelve un caballito de batalla. Ay, que por los hijos, que por los hijos, que por los hijos. Y como dijo Minucci, ¿cuál que por los hijos? Esto aquí, ay, son diferentes discursos de poder. Usted tiene esta estructura de una manera diferente. Pero ya la ciencia moderna ha encontrado que hay unas cosas muy importantes en relación al deseo sexual. La ciencia lo encuentra ahora moderno, pero esto no es nuevo porque tradiciones como la medicina ayurvédica y la medicina china ya lo sabían. Entonces, básicamente, los hombres y las mujeres producimos testosterona. Y la testosterona es una hormona que tiene que ver con el deseo sexual y la libido de la persona. Entonces, cuando uno le pregunta a una pareja dentro de la terapia de pareja, de cómo tienen sexo y son sus relaciones sexuales, y le dicen a uno que como hermanitos, uno sabe que hay un problema serio, porque literalmente el sexo es una expresión natural y una expresión liberadora, y una de las funciones sociales del matrimonio es la sexualidad. Si uno está como hermanito, pues de pronto se tiene que preguntar si está en el lugar y en la persona correcta. Y cuando empieza a indagar más, empieza a encontrarse que entonces de pronto ellos tienen, en México ustedes lo dicen tan románticamente, es tan lindo, hay una catedral y hay iglesias chiquitas. Son muy románticos en su lenguaje cuando hablan de la infidelidad. O las mujeres están haciendo lo mismo y a nivel del lenguaje, como se habla de los amantes, es de una riqueza conceptual impresionante, ¿sí? La que tienen y la que tenemos en ese sentido. Obviamente lo que pasa es que, miren, Colombia es chiquitico al lado de México. O sea, ustedes son 7, 8 veces más grandes de lo que tenemos. Entonces, literalmente,
La infidelidad está muy vinculada a cómo se está moviendo la testosterona, tanto en los hombres como en las mujeres. Y esto es algo muy interesante porque hay unos estudios clínicos que demuestran que solo a partir de los 36 años de edad los hombres están preparados para hacer un hogar, porque la testosterona les baja 1 milímetro y ya es seguro no estar cazando, no estar de conquista, pero es que no es casar, no es tener múltiples mujeres, casar es hacer negocios, es hacer deporte, es competir, es bajar dinero. Hay unos estudios que muestran también, y bueno, hay varias cosas técnicas que muestran que a las mujeres también producimos testosterona y esa testosterona tiene que ver con el deseo sexual. Y ese deseo sexual, las mujeres no nos volvemos viejas, nos volvemos añejas. Les digo eso porque con los años uno se empieza a sentir más cómodo con su cuerpo, con lo que quiere, cómo quiere expresarse, y también si las mujeres han tenido hijos, su fisiología y su cerebro cambió y su relación cambió. Y es posible que uno empiece a experimentar la energía sexual de una manera diferente. Entonces, la infidelidad femenina sí es un tabú y uno empieza entonces, por ejemplo, a mirarlo en la literatura y resulta que no es tan clara. Acusamos de infieles siempre a los hombres y qué pasa con las mujeres. En las mujeres, en el caso concreto, por ejemplo, de la literatura, las mujeres siempre son sacrificadas. Termina uno muerto, asesinado, nunca termina bien por la infidelidad. Entonces, podríamos decir, las feministas podrían decir que eso es el patriarcado que mata a las mujeres, ¿sí? Literalmente yo no creo que sea así. Lo que pasa es que hay una censura por las implicaciones éticas, morales y todo lo que implica la infidelidad de una mujer, que no es que estén negando el placer sexual, sino que tiene consecuencias. En el derecho, no sé en México, pero en Colombia hasta hace 46 años de edad había un tipo penal que se llamaba ira y intenso dolor. Si a uno lo encontraban con un hombre, el esposo legalmente lo podía matar por ira e intenso dolor y uno también podía matar al por ira e intenso dolor. Obviamente, los asesinatos eran mayor de los hombres por aquello del honor y de la dignidad masculina que pareciera que está en medio de las piernas, pero de las mujeres en algún momento, que es algo muy interesante. Pero ese tipo penal desapareció en Colombia pues hace 46 años. Pero a ver, yo tengo esa edad y estamos hablando de que esta es una sociedad joven, nosotros somos todavía pueblos muy jóvenes, eso tiene exigencia y sigue teniendo validez. De ese tipo penal hay un poema que se llama el poema de los dos, H-O-R-2-Z, si quieren búsculo, es de un uruguayo, donde en un poema muy bello, donde un padre le pide disculpas a su hijo porque mató a la mamá por ira e intenso dolor, ¿sí? Y ese poema es un poema que, por ejemplo, en Colombia tenemos generaciones de abogados y de poetas que lo cantaron y lo declamaron desde que tenían 8 o 10 años, ¿sí? Eso nos está diciendo que entonces sí hay o sea, había un tipo penal que justificaba de que te podías matar por la infidelidad femenina. Esto se vuelve muy importante porque los que me están viendo, si son terapeutas y me preguntan o son personas que no saben, los terapeutas sistémicos no entramos vacíos a hacer terapia, porque uno puede ir con unos preconceptos y con una estructura que le hace intervenir un sistema, ¿sí? Y esos preconceptos se vuelven importantes a la hora de gestar conocimiento y cómo interviene una familia. ¿Yo por qué me formé como terapeuta sistémica? Bueno, me formé como terapeuta sistémica porque en los procesos de capacitación espiritual que doy empecé a darme cuenta que las personas tenían problemas relacionales muy serios y que esos problemas relacionales no se estaban tratando. Entonces lo explico, yo lo llamo el síndrome de la espiritualización. ¿Qué es el síndrome de la espiritualización? La gente empieza a ir a Reiki, a yoga, a Los Ángeles y cree que un problema emocional, de nutrición relacional, se solucionó a través solamente de ese proceso, que puede ser que les sirva a las personas, pero muchas veces ese proceso no tiene contención, no tiene la contención que se requiere y sobre todo cuando hablamos de infidelidad masculina o femenina. Esto se vuelve muy complejo porque la psiquis de una pareja, generalmente la gente piensa, aquí mírenme muy bien las manos, esto es mi media naranja, nos contemplamos, no existe media naranja, usted es uno, usted es el otro, pero 1 más 1 no es 2 en terapia de pareja, puede ser 3
o pueden ser, como les digo yo, a los practicantes de Teta Healing y las personas que se forman, 254 personas, de usted y su pareja. Entonces, eso cambia la ecuación. Y cambia la ecuación porque finalmente no es lo mismo los conceptos que los terapeutas tengan sobre cómo entienden la traición, sobre cómo entienden el dolor, van a intervenir en ese sistema, porque finalmente cuando a alguien le han sido infiel y la persona tiene un concepto de la fidelidad vinculada a la traición y al dolor, esto causa heridas emocionales serias, ¿sí? ¿Entiendes? Muy relevantes para la persona. Entonces, yo personalmente tengo claro que una cosa es la fidelidad y otra cosa es la lealtad, y que son cosas diferentes. Y que por eso en español se ubican en dos palabras totalmente diferentes. Entonces, la fidelidad en efectos de cualquier pareja es un acuerdo tácito o explícito donde uno habla de exclusividad sexual o no habla de exclusividad sexual. ¿Qué ocurre? Las parejas generalmente llegan momentos, pues a uno la vida le cambia. Miren nuestra vida. Hace un año, antes del 2019, teníamos un estilo. Llegó el SARS-CoV-2, llegó el COVID, llegó la pandemia y ahora somos otros todos. No somos los mismos. Hay un antes y después. Lo mismo pasa con el amor. El amor de pareja es algo que se nutre, hay un buen amor, evoluciona, se cambia y las personas cambian y hay que saber que uno tiene derecho a cambiar y que si, por ejemplo, se casó de una manera pensando que iba a ser exclusivo sexualmente, pero eso cambia en la vida, pues uno lo tiene que aceptar. Y en ese caso existen unos ejemplos maravillosos en la literatura que le sirven a los terapeutas y creo que también le van a servir a las personas que nos están escuchando, que son muy importantes. Por ejemplo, hay un cuento de una escritora norteamericana que me encanta, que se llama Patricia Highsmith, que escribió un libro que se llama Extraños en un tren, que es una película de Hitchcock, pero su cuento tiene cuentos misógenos, 7 cuentos misógenos, un libro de cuentos misógenos, y dentro de los cuentos misógenos tiene un cuento maravilloso que se llama La prostituta autorizada o la mujer casada. Entonces, este cuento que es maravilloso y es la voz de una mujer, lo que cuenta es de una mujer que se casa con un hombre embarazada, pero el hombre no es de él, el hijo no es de él, es de un amante. Ella se casa, tiene el estatus social del matrimonio y finalmente con él no tiene sexo después de que tiene el hijo, se acuesta con amantes, con todo el mundo. Ella se quiere deshacer de él, se deshace de él a través de la comida, de hacerle cosas muy ricas, buenos platos, de prepararle cosas deliciosas, los panes de beso y queda viuda. Este cuento lo que nos está hablando. En derecho, me imagino, no sé si en México ustedes tienen la presunción, una presunción jurídica que el hijo de mujer casada se presume del marido, ¿sí? Porque se supone que si uno está casado, ese hijo corresponde a esa unión. Es una presunción, porque esto es parte de proteger la familia y de la estructura que está. En Colombia tenemos casos, ya hay antecedentes de personas que han probado que esta presunción se cae, ¿sí me entienden? Y hay un caso muy interesante que pasó en Holanda a nivel genético de un hombre que demandó a su mujer porque efectivamente genéticamente el hijo no parecía a él, pero ¿qué fue lo que encontraron? Que ella había estado con otro hombre antes, había tenido como 3 o 5 embarazos y el material genético de los embarazos, de esos embarazos anteriores, estaba vigente y había pasado al hijo con su nuevo marido. Y eso ha desarrollado algo que se llama epigenética y terapia genética. Entonces, ¿eso qué significa? Que cada vez que una mujer se embaraza, ya lo sabe la medicina china y la medicina ayurvédica. Cuando usted se embaraza, la fisiología de una mujer cambia, cambia el cerebro, cambia el cuerpo y cada embarazo que uno tiene queda la información de ese embarazo. Y entonces la gente dice, ay, no, pero usted está exagerando. No, 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 no. Ya lo dice la ciencia, ¿sí me entiendes? Porque literalmente cada construir vida implica una alta evolución espiritual. No es algo tan fácil, ¿sí? Este material se queda ahí. Entonces, esta presunción jurídica de que el hijo de mujer casada pertenece al marido tiene una razón de ser, pues porque se supone que una de las funciones sociales de la familia es tener hijos y procrearse. Lo que pasa es que eso se nos empieza a desvirtuar cuando la gente ya no se quiere casar
como en Colombia, que no tenemos una tasa muy alta de que se casen, sino que nos vamos a vivir en concubinato, rejuntamiento, unión marital. De hecho, uno no se casa, la gente le gusta vivir aquí en Colombia por mucho tiempo, dijo, eso es vivir como el indio, arrejuntado, decía de eso, pero de una manera despectiva, ¿sí me entiendes? Muy despectiva, porque históricamente no es que sea despectivo, es que sencillamente las uniones y las historias de amor en nuestra cultura no estaban mediadas por la religión que era, ¿sí? Dime, ¿me vas a preguntar algo, Maru, o sigo? Entonces, esta historia se vuelve muy importante porque entonces uno se pregunta, pero bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la infidelidad de una mujer? Pues pueden ser consecuencias destructivas a múltiples niveles en la familia, en la sociedad y en la vida de los hijos. Y esto no es para que se sientan culpables las que han sido infieles. Tranquilas. Hay un cuento maravilloso de Gabriel García Márquez que se llama Nos encontramos en agosto. Que es un cuento escrito por un hombre, pero pues realmente es un cuento también escrito, que cuenta una mujer que se casó virgen, estudió artes, muy intelectual, que funcionaba muy bien, y resulta que un día se va al bar, ella solo había estado en su vida con su marido, que era virgen, se tomó un trago, una ginebra a los quesos, se sintió feliz y le cayó un mal y dijo, ay, ¿por qué no? Y probó, se fue todo sexo con el mal, le gustó, se dio cuenta que era diferente al marido y dijo, ay, ¿qué es eso? Y cuando se levantó porque estaba en un viaje de un luto, está muy bien escrito, el otro hombre se ha ido, le deja la ropa volada, pero eso no es lo que más le indigna, le deja $20. Entonces, no hay tabús con el tema sexual y de expresar la energía sexual. En ese sentido, tenemos aquí en Colombia una escritora maravillosa, ella cartagenera, que tiene unos cuentos muy bellos que cuenta, por ejemplo, que se llama, dos cuentos que me gustan mucho, son dos cuentos cortos. Uno se llama La canción y el otro se llama Piscis o la telepatía equivocada. El de Piscis y la telepatía equivocada es de una mujer que va a que le lean las cartas y va donde alguien que sea psíquica. Y esa persona le dice, va a aparecer un amante esta noche en tu vida, arréglate bien, perfúmate y tu marido no está. Ella se baña, se cubre en la banda, se organiza, se pone su vestidor y dice, sí, y espera que sea cierto lo que le dice la tarotista. Y con eso. Y el marido efectivamente no está, efectivamente timbra y es el mejor amigo del marido, que es signo Pisces y lo tenía al lado. ¿Sí? Sencillamente pasó, se equivocó, pero estuvo ahí y lo hace porque tiene derecho a expresar su placer sexual. Me parece un cuento riquísimo, un cuento en una voz de una mujer que es muy importante. Su libro se llama El Bolero Rojo. Si quieren los datos de los libros, los que me están escuchando, en mi red de LinkedIn, que va a aparecer más tarde, está publicado, están en blog y se los puedo compartir a las personas de la escuela. Es un listado de las novelas y de lo que hay. Es un cuento bellísimo. Y el otro se llama La canción, que es un cuento maravilloso, totalmente corto, pero riquísimo. Es la historia de una mujer que bailaba un bolero con su hombre. Y entonces ya cuando escucha ese bolero, ya se aburre, ya se así, porque su mejor amiga se acostó con él. Y entonces cada vez que escucha ya el bolero, solo piensa que no lo puede bailar con él. Los hombres y las mujeres respondemos diferente emocionalmente. Si los hombres tienen un conflicto con otro hombre, se resuelve en un partido de fútbol, en una batalla, pero no se pelean. Vuelven a ser amigos, a hacer negocio. En cambio, las mujeres, si tenemos conflictos, somos un poco más vengativas, uno no se vuelve a hablar. Por eso, este año y dentro de todas las cosas que están haciendo las mujeres feministas, que las cuales respeto mucho, me parece muy válido su proceso, yo tengo un lema. Más allá de ser feminista, trabajemos en equipo y sin envidia. Es lo primero que necesitamos empezar a hacer entre nosotras para generar vínculos, ¿sí? Porque las mujeres podemos ser muy destructivas en los comentarios y cómo nos relacionamos con otras mujeres, ¿sí? En mi experiencia y con mucho respeto y mucho amor se los digo, en México a mí me pareció que ser mujer es más exigente que en Colombia y me sorprendió de los controles sociales, el estándar, cómo se trata. Yo algún día voy a aprender a levantar una ceja así, como hacen las matronas mexicanas y controlan mesas de todos los estratos sociales, sin importar si
el 1, el 2, el 5, el 6, el 15 que tenga, mire, usted levanta así la ceja y hay 70 personas que no se mueven. Yo voy a aprender, pero no he podido hacer eso o hacer algo así con la boca. Eso hacen unas cosas que yo, uy, no, venga, esta maestría a mí no me la enseñaron. Entonces, la infidelidad femenina eh, existe, y además de que existe, claro, ha sido censurada, ha sido castigada, pero lo que pasa es que si tú vas a ser infiel, asume las consecuencias. Y sobre todo, asume la responsabilidad que eso puede tener para tu relación de pareja. Tenemos muchos clichés y también tenemos todo un peso cultural de cómo se defiende. Y en ese sentido hay un cuento maravilloso que se llama El infierno, de un escritor uruguayo fabuloso que muestra cómo la infidelidad se vuelve un infierno. Hay un cuento muy importante para los que me están viendo, que no sé si son terapeutas en eso, que se lo sugiero que se lo lean, que se llama La intrusa, que es de Jorge Luis Borges. Es un cuento al cual Jorge le han echado la culpa de que es un misógino, pero yo particularmente como filósofa tengo clarísimo que uno a los que producen conocimiento artístico, espiritual, epistemología, uno los juzga por su obra, pero no por su vida, ¿sí? Entonces, literalmente este cuento es genial porque nos habla de dos hombres que se enamoran de la misma mujer. La mujer se llama Juliana. En Colombia tenemos una salsa que se llama Juliana, qué mala eres, Juliana, no se les olvide, en el cuento también ella se llama Juliana, y resulta que ellos deciden entregarlo a un prostíbulo porque esto les está causando problemas en su relación de hermanos. Y un día uno entra y el otro está haciendo cola, ¿sí? O sea, no han solucionado nada. ¿Qué deciden hacer? La matan dentro de un maizal. Se llama La intrusa, ¿sí? Porque literalmente es una manera de solucionar un tema, porque la pregunta es, ¿ella con quién le era infiel? Si eran los dos, o sea, estamos hablando que ahí hay otras condiciones más interesantes de lo que se conoce pues en la terapia sistémica. Estos referentes que los traigo de literatura, se los traigo porque esta es una escuela donde se están capacitando en posgrados personas expertas en duelo, ¿sí? Y literalmente uno de los duelos más difíciles que tiene una pareja es aceptar el de la infidelidad y saber si siguen adelante o si sencillamente esto se acabó. Yo personalmente creo que uno tiene que decidir si va a tener buen amor o mal amor. Y yo le apunto al buen amor, como dice ese bello. Así de claro es, no puedo en eso porque me parece que la vida es muy corta y que literalmente cada vez podemos vivir más tiempo. Y además de que vivimos más tiempo, por ejemplo, en mi práctica personal, clínica, con lo que hago, yo trabajo con parejas que están en la edad dorada, o sea, son parejas que tienen 40 años de matrimonios, tienen 60 años, tienen libertad financiera, ya se fueron los hijos, o sea, están en el mejor momento de su vida, como para que uno esté amargado, ¿sí me entiendes? Y he tenido casos de parejas de 80, 90 años que han decidido divorciarse porque quieren vivir un buen amor. Y eso me parece válido, ¿sí? Porque entonces no, o sea, uno no tiene por qué estar enredado. Desde lo que enseño, desde otras herramientas, desde Theta Healing, que gracias a la escuela por invitarme esto se lo devuelvo a los mexicanos, a los nahuas que me han dado un montón. Miren, nosotros enseñamos que uno tiene una glándula pineal. En la glándula pineal, y si los que están ahí se pueden tocar la mitad de su cabeza entre el oído de esto que está aquí, uno tiene una molécula. Y en esa glándula pineal uno tiene 254 ancestros que le marcan pautas relacionales en relación al gusto, a la infidelidad, lo que usted se come o lo que no hace. Esto se llama la primera molécula de la Kundalini. Sé que cuando a la gente le dicen Kundalini se imagina cosas esotéricas, pero yo realmente prefiero hablar de que tenemos glándulas, porque sobre las glándulas estamos de acuerdo en la fisiología. Y sobre todo porque ustedes, por ejemplo, que vienen de una tradición ancestral de medicina muy importante, y es de las cosas más bellas que por eso siempre he querido ir a Tenochtitlan, porque haya una reunión de todos los médicos ancestrales desde Chile, Argentina, Colombia. No, Tepoztlán, ¿ese es a lo que te refieres? Tepoztlán, No, ¿a en dónde? donde ustedes están, donde Ah, están las Tlaxcala, tortillas, donde se... Tlaxcala, Sí, allá, Tlaxcala. mijito, allá, en la tierra de las tortillas, ¿sí? En las tierras de las tortillas Sí, hubo una el reunión, maíz. ¿sí? Sí, en la tierra del maíz, o sea, pero es que esto es muy interesante porque estamos Sí, hablando claro. que se reunieron
todos los médicos de los mexicas, de los que estaban de arriba, de los de Guatemala, fueron los de Colombia, fueron los peruanos, todos los que hacían lo que ahora llamaríamos medicina ancestral. ¿Qué es la medicina ancestral? Es básicamente todo el que usted le dice que lo va a curar, pero no necesita de un proceso. O sea, los chamanes, y estos son medicinas que tienen un valor así. Entonces, esas medicinas solucionan las cosas de otra manera. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que con todo el amor y cariño y respeto del mundo les digo, mire, hay mucho charlatán, no formado, no capacitado, que termina estafando a las personas, y las personas de muy buena intención de verdad creen que les están solucionando cosas, pero resulta que no hay un proceso terapéutico o acompañamiento. Entonces, en el país de las tortillas, o sea, en la tierra del maíz, que es donde ustedes están, que yo he querido ir siempre, existen datos de que se reunieron todos, oye, o sea, usted se imagina, porque es que uno dice, ay, pero se reunieron, pero es que hay que se reunieron, ¿cómo? ¿Cuánto había que caminarse? ¿Cuántos burros había que coger? ¿En cuántos barcos lo tenían que llevar a uno? A ver, ¿sí? O sea, como en la historia que hubo una reunión supremamente importante, entonces yo siempre la he tenido clara, ay, no hay que ir a la tierra de las tortillas, porque pues, qué pena, yo no les puedo decir de otra manera, del maíz y de todo lo que implica el maíz. Entonces, miren, aquí en su hermosa glándula pineal, cada uno de los que me ven que son mexicas y son descendientes de los mexicas, tienen 254 ancestros. Y de esos 254 ancestros, creo que muy poquitos son españoles. Los otros son de otra mezcla, porque ustedes sí tienen, todavía está vivo, muy vivo lo indígena. Dos, tenemos otra glándula, y tóquense aquí donde me estoy tocando, que se llama la glándula del timo. La glándula del timo tiene que ver con el amor propio, con la relación de la madre, con el corazón. Aquí está el sistema inmunológico. Y aquí está la culpa y lo que uno se guarda y lo que no puede expresar. Y entonces esto se vuelve muy interesante, porque resulta que la infidelidad se acumula en la glándula inmunológica del timo y en el corazón. Las señoras que me están viendo, cierren toda su puño, metan el dedito gordo aquí debajo, cierren el puño, de este tamaño es su útero y es su corazón. Y el útero y el corazón están conectados por unos canales energéticos supremamente sutiles, que la medicina china y la medicina ayurvédica lo saben. ¿Y esto qué significa? Que todo lo que entra en el útero de una mujer entra en su corazón. Entonces, en algún punto nosotras somos más sensibles a tener sexo y a enamorarnos. Y es la fisiología, es la biología. Entonces, claro, usted puede decir como las contemporáneas y como muchas mujeres que quieren experimentar su libertad sexual, yo me acuesto con quien quiera, no pasa nada. Claro, hágalo, pero tranquila que toda esa energía le entra y se queda en su corazón. Cuando le llegue la menopausia o empiecen situaciones de estrés, empiezan a hacer pericarditis a los 35 años, infartos, porque hay una cantidad de cosas energéticas que se guardan ahí. Ese canal es un canal místico espiritual. Entonces, no estoy prohibiendo que tengan sexo, por favor, me gusta el conocimiento liberador, que tengan orgasmos maravillosos y que sean felices. Los orgasmos rejuvenecen, le aventuran a uno la vida en eso, pero ojo, desde dónde uno lo está haciendo. Eso le pone la piel maravillosa, uno vive feliz, perfecto. No quieren tener problemas de vejiga, recomendación clínica de los mejores médicos, tenga sexo 3 veces a la semana. ¿Sí? Los problemas de vejiga es falta de sexo, literalmente, no tengan ese tema. Entonces, su corazón está conectado a la glándula del timo y a su útero. En los hombres la fisiología no funciona así. La próstata tiene que dar una vuelta energética a través de la columna vertebral, bajar, atravesar, llegar aquí y bajar al corazón para que un hombre se enamore. Por eso ellos fácilmente pueden tener sexo sin amor. Y tenemos otro sitio muy importante donde se acentúan nuestras emociones y creencias y pensamientos. Desde de la estructura de la medicina contemporánea y de la medicina de tanta neurobiología que estamos hablando, literalmente las emociones son pensamientos y el pensamiento es emoción. Hay una conexión espiritual y esa conexión no es espiritual, se debe a las hormonas. Las hormonas crean precursores bioquímicos que nos crean literalmente los pensamientos y las emociones. Tenemos en la base de la columna una parte estructural que es otra molécula donde están las creencias de las personas.
Entonces, en la herramienta de Theta Healing, ¿cómo se aborda la infidelidad? Pues literalmente la infidelidad es una pauta relacional que puede estar marcada por 254 aquí, por el afrodescendiente que vino desde África, y como uno no puede decir negro, porque entonces que lo censura, pero es que decir afrodescendiente es muy aburrido, como dice Totó la Momposina, que suena de nuestras músicas, eso no pega con nada. África, y fuera de eso, desde el punto de las creencias, en la base de la columna lo tenemos. Existen muchas técnicas para intervenir creencias, ¿sí? En la psicología, en la psiquiatría, pues, se especializan 5 años, por eso hacen un pregrado para desmontar creencias. Está la PNL, pero es que también tenemos técnicas espirituales que van a desmontar esas creencias. Y también, ¿qué te sirve para desmontar las creencias? Pues abrir la mente y el conocimiento. Porque en la medida que tienes mayor conocimiento, la ignorancia se Hablando de termina. ¿Me ibas a preguntar algo, conocimiento, Maru? hola. Uh-huh. Sí, sí, hablando de conocimiento también sería muy valioso, aparte de lo que nos haces favor de compartirnos, que nos contaras porque ya estamos casi un poquito al tiempo, y tu participación en Relates. Cuéntanos Bueno, porque este va a ser año, muy interesante, bueno, no sé si... sí, yo también creo que Ajá, sí. Básicamente, este año se va a ver el Relates 2021 cuéntanos. que está organizado por Prato, Ajá, Italia. Prato es la cuna del Imperio Romano, de los etruscos, de las telas, y va a ser online. Entonces, yo me presenté, yo respeto a la gente que hace psicología, psiquiatría a nivel epistemológico, realmente me gusta mucho, y me presenté. Entonces, me presenté y me escogieron y voy a Relates con 7 cuentos para terapia de mujeres, terapia de infidelidad femenina, que ya les he compartido uno, y también me presenté con otro tema que tenía mis dudas, pero me escogieron sobre los estados emocionales, sentimientos y emociones de Colombia. ¿Cómo funciona Colombia? Entonces, emocionalmente, ¿esto por qué es importante? Porque literalmente, señores sí. mexicanos, ustedes allá son bendecidos, tienen a alguien que se llama Esteban Lazo, por favor lean Esteban Lazo, ecuatoriano, pero de una riqueza así deliciosa, que tiene una nueva teoría sobre la clave emocional. Entonces se la apliqué al país y con Espinosa. Nos dicen mucho que los colombianos y los mexicanos nos parecemos. Yo sinceramente les recuerdo no tanto. México, si fuera un cuerpo, representa la glándula pituitaria del planeta Tierra. ¿Eso qué significa? Significa que ustedes lo que piensan le van a crear a la humanidad, porque la glándula pituitaria tiene que ver con el pensamiento, ¿sí? Entonces en México todo es expansivo, todo brilla, el sabor, la comida, me encantan los dulces, pero soy alérgica al chile, si hoy no me pueden dar chiles o me broto, me sale de todo, solo el olor es impresionante. Colombia, en cambio, representa, tenemos algo maravilloso que se llama la Sierra Nevada de Santa Marta, que representa la glándula del timo del planeta Tierra. ¿Y esto qué significa? Si hay colombianos que me están viendo, que las emociones del planeta Ajá. Tierra son como los colombianos. Entonces, pues, interesante plantearlo. ¿Qué más quieres saber, Manu? Ahí están mis redes sociales y se las están pasando. ¿Dónde me consiguen? Estoy Ajá. aquí. Y bueno, ¿qué más me quieres preguntar antes de que se acabe? En eso sí tenemos preguntas. No, bueno, sí, 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 está súper interesante, ¿no? Lo que estás diciendo. Y sí, definitivamente, el Relates ya tiene toda una historia, ¿no? De búsqueda y de conocimiento acerca de todo lo que es la terapia familiar, sistémica, relacional desde hace mucho tiempo, y la verdad te felicito porque vas a presentar estas dos aportaciones muy valiosas para Relates, y también pues felicito a todas las personas que están con toda esta situación de organización. Yo también quiero pues decirte que también voy para allá, voy a presentar ¡Bien! un artículo de la doctora. Ajá, Humberta Telfener, ajá. Entonces, bueno, pues nos veremos muy pronto allá en 2021 por Zoom, como bien lo estás comentando. Y entonces, No, y hay de algo las muy cosas importante más valiosas. que les quiere decir a todos. Relates y el conocimiento sistémico es muy raro porque los intelectuales que hay ahí son amorosos, no hay envidia y se trabaja en equipo. Es muy raro Ajá, encontrar gente con postdoctorado y encontrar gente como Maru abierta al cambio, a la bendición, que no tengan esa sensación que el conocimiento es solo de uno. Y eso me ha fascinado y obviamente estoy segura que tu ajá. escuela
la escuela que no puedo decir Natatricán, pero las tortillas, el Instituto Superior de donde se hace el maíz, los descendientes del maíz y especializados en duelo, próximamente estarán también participando y haciendo sus eventos. Es mi deseo Sí, más pues profundo que lo hagan porque muchas realmente son muy gracias. especiales. Muchas gracias. Dime. Gracias también. Quiero recordarles, si me lo permites, que estamos empezando un diplomado de terapia familiar y psicopatología para esa situación tan valiosa de despatologizar el síntoma, ¿no? De mirar al ser humano como lo que es un ser humano maravilloso y que, bueno, tiene grandes potencialidades y está abierto al cambio. También tenemos la fortuna exactamente de decir que ya estamos andando con la segunda generación del Diplomado Internacional sobre Duelos y que a los cuales tanto mis amigos, maestros y alumnos les agradezco mucho su confianza. También quiero comentar que estamos escribiendo todos artículos, que ese es un plus del diplomado, porque no realmente muchos de nosotros no desarrollamos a veces la cultura de la escritura, ¿no? Entonces, pues tenemos esta posibilidad de que escriban sus artículos, de que estén con nosotros y de que compartan también sus conocimientos muy valiosos con nuestros grandes profesores, ¿no? Como el doctor Pietro Barbetra, como Marcelo Pacman, por supuesto, como el doctor Pacman. Cachaniga, como el doctor... Sí, sí. Entonces tenemos a grandes maestros, amigos que nos acompañan de varias partes del mundo y que, pues, por supuesto, los invitamos al Diplomado Internacional sobre Duelos. Y vamos empezando, así que si ustedes gustan lograr inscribirse, por favor escribir a contacto@nantli.net. Nantli, como me dicen, no Nagni, puedo pronunciarlo. Nagni, el sitio de la No. madre, madre naturaleza. Yo sé lo que significa Nagni, pero miren, yo los quiero invitar de algo muy especial. El duelo es algo muy técnico que tratar y requiere contención. Y la verdad Claro que es que el programa de la escuela, de esta escuela sí. donde me he dictado este instituto, es un programa muy bueno y yo he tenido la fortuna que pude asistir a capacitaciones concretas de Sí, terapeutas que me sí. interesaban y realmente les quiero No, decir que es muy, muy importante que la gente se capacite. Y lo que tú estás sí, diciendo claro. de la escritura es importante, pero algo que me dijo Marcelo Sí. Severio, que lo entrevisté en Ajá. mi canal y que yo lo fumigué, que me dijeron, oiga, pero usted sí fumigó a ese señor, yo sí. Miren, es que la escritura es un ejercicio terapéutico y de sanación. Él escribe maravilloso, yo le recomiendo a todos que se lean sus columnas, sus libros, lo amo, me encanta, o sea, menos mal solo lo conocí por lo virtual, porque yo fascinada con él, porque tiene la capacidad de decir cosas tan profundas y una concepción Sí, claro. espiritual de una suavidad, pero ¿sabes qué me decía él? Porque yo lo fumigué antes de la entrevista como una hora, que lo que pasa es que como él estudió primero teatro, en teatro le emprendió que él expresaba sus emociones a través de escribir. Y por Sí. eso el escribir es un ejercicio terapéutico. Entonces, si uno se lo toma no como un ejercicio académico, sino como un ejercicio terapéutico, esto se vuelve enriquecedor. Entonces los invito a los que Sí, están claro. viendo que lo hagan. Y bueno, gracias por tu tiempo, porque ya no sé si se nos fue antes, estoy más, porque yo, si no me paran y no me dicen, yo tengo charla para rato. No, muchísimas gracias. La verdad es que te agradecemos mucho. NANTLI, Instituto Tlaxcalteca de Posgrados, agradece y les recuerda todas nuestras actividades, los múltiples cursos que ya estamos dando, como grupo de terapia de duelo, que ya van a estar pasando ahorita la información. Para el grupo de terapia de duelo, la verdad es que es muy importante porque nosotros estamos hablando exactamente de la contención, de la sanación, del reencuentro con nuestra alma, del reencuentro con esta esperanza que nosotros tenemos, ¿no? De la resignificación y el honrar a nuestros, pues todos nuestros familiares, que muchos de ellos han partido con lo de esta pandemia y que nosotros, como nos dice el doctor Catzaniga, ¿no? Es bien importante el sacrificio del luto. Entonces, son temas valiosísimos y que lo que nos acabas de decir y compartir también fue muy valioso. Entonces, somos NANTLI, Instituto Tlaxcalteca de Posgrados, estamos para servirles, estamos en Tlaxcala, México, y bueno, pues nuestros teléfonos y los contactos ahí están estamos dando también, ofreciendo terapia online,
para ustedes, estamos dando cursos de primeros auxilios, estamos dando una situación acerca de los bebés, de cómo salir adelante ahorita cuando estamos todos en casa para el manejo del estrés. Es decir, que estamos dando múltiples cursos, por favor, acérquense a nosotros. También en algunas ocasiones, si así lo desean y lo requieren, nosotros también los apoyamos con becas y con porcentajes también. Y lo más importante es que seguir sumando. Las aves no vuelan solas, volamos en conjunto. Muchísimas gracias. Un honor a la distancia y a mi bella Colombia, a Bogotá en especial. Aquí también tienes tu casa. Aquí también gracias. tienes tu casa, tienes nuestra casa. Ya, las aves de México son como el plumaje que tienen allá, y esas aves son como las que suenan en eso. Aquí en Colombia tenemos es el cóndor que vuela por todos los Andes. Y sí, las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Exactamente. Entonces, a esta energía y a todos y cada uno de ustedes que nos siguen, pues estamos aquí para servirles, y esto lo podrán ver después, este video también, de esta información tan valiosa, y pues sigan a Relates, que ya viene Relates 2021, ¿no? También a Regina Giraldo, por favor, o sea, y súper interesante, un abracito y una gran felicitación. También a Ale González, vamos para allá con ustedes. Muchas gracias por recibirnos, y pues por supuesto, esta es su casa, que los recibe. Hasta luego. Bonita noche. Muchas gracias. Saludos también a tu coterapeuta. Muchas gracias, Raúl. Buenas noches a todos ustedes. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.